Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando un poquito de la experiencia del sufrimiento. Si te interesa, quédate y empezamos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. San Mateo 5:5. Hay que sufrir hasta el final, hasta el momento en que se deja de creer en el sufrimiento. ¿Sí o no? Del inconveniente de haber nacido. Diferentes formas de padecer. La psicoterapia es una indicación adecuada para ayudar a las personas que padecen, pero ello no es extensivo a todas las formas de padecimiento humano. De las diferentes modalidades de sufrimiento experimentado por los seres humanos, pueden distinguirse dos tipos, basándose tal distinción en que la persona que padece encuentre o no un sentido a dicho sufrimiento. Algunas formas del dolor se conciben efectivamente como modalidades de una experiencia que tiene un sentido, y las personas que las padecen encuentran en ello un modo de realización de su experiencia personal y social. Nuestra cultura occidental convirtió la imagen del dolorido Sócrates ante la pena que le impartieron sus jueces en un modelo de padecimiento con un sentido claro y definido. La historia atestigua este tipo de experiencias en la vida de los mártires, de los defensores de una causa política, en la entrega de los hombres públicos que aceptaron misiones cuyas condiciones implicaban sufrimiento, pero no estaban ligadas al cumplimiento de un fin que lo justificaba. Por otra parte, esa misma historia está también surcada por infinidad de experiencias privadas de las que no se aguarda registro en los libros, donde hallamos a padres, hermanos, hijos, amigos y amantes que saben de este tipo de dolor que de una u otra manera sirve para la realización personal. Como todas las otras formas de la experiencia, la clave que dictamina sobre la justificación de un sufrimiento debe buscarse en la presencia de los valores culturales que contextúan cada situación. Dicho contexto sirve para evaluar la cualidad de cada experiencia, tanto para la persona que la vive como para los observadores que la juzgan. Cuando estos dos niveles son consistentes, no existe discrepancia, pero muchas veces nos encontramos con fuertes divergencias entre ambos juicios, y ello se constituye en una primera y fundamental fuente de conflicto a la hora de examinar la experiencia del sufrimiento. La humanidad ha hecho de este tema una preocupación permanente, tanto en el pensamiento occidental como oriental, y las diferentes filosofías atestiguan las distintas modalidades con que fue examinado. De ellas se derivaron propuestas prácticas sobre cómo debe ser tratada la cuestión y cómo debe enfrentarse y resolverse el dilema que puede plantear. La religión, en primer lugar, pero también otras formas de la cultura se ocuparon de este problema a través de los siglos. Como sistemas totalizadores de la experiencia, estas propuestas sirvieron tanto como una manera de explicar el sentido de ciertas modalidades de sufrimiento, como de dictaminar reglas a seguir para curarse, en caso necesario, de aquellas otras formas de la experiencia consideradas como errores o desvíos. A estas formas las llamamos genéricamente experiencias de padecimientos gratuitos, entendiendo por ello aquellas situaciones en que el ser humano padece sin que exista una justificación clara que dote de sentido de dicha experiencia. En este caso, la vivencia del dolor aparece como una situación enajenada, experimentada por la persona como algo extraño que debía poder superar o ver concluido para continuar con su plan de vida. La falta de justificación del dolor se acompaña por la sensación de que ocurre algo que no debería estar ocurriendo, algo que no era esperable que aconteciera y cuyo origen puede atribuirse a múltiples causas. En esas situaciones, los seres humanos piensan que algo ha alterado un plan que debería haber seguido un determinado rumbo y se movilizan para lograr y reencauzarlo. La ciencia y la técnica se han desarrollado, en buena medida, como métodos para colaborar en la búsqueda de ese camino. La psicoterapia en particular es un ejemplo más de los procedimientos que la humanidad ha creado para lograr ese cometido. Examinaremos a continuación lo siguiente: ¿qué formas de sufrimiento pueden dar lugar al inicio de una psicoterapia y cuáles son? ¿De qué tipos de padecimientos se ocupa la psicoterapia? En primer lugar, le atañen formas de sufrimiento para las que no existe una justificación o sentido. Las personas que sienten sufrimiento por algo que tiene un sentido para sus vidas no solamente no buscan ayuda en la psicoterapia, sino que no reclaman este tipo de ayuda en absoluto.
Incluso suelen sentirse mal interpretadas y violentadas si alguien les indica alguna forma de ayuda que intente aliviar esa situación. En su forma más extrema, nos encontramos con aquellas personas que no registran sufrimiento, pero que muestran signos que los demás interpretan como formas de padecimiento. Pensamos, por ejemplo, en personas que ejercen una protesta mediante una huelga de hambre o autoinmolándose con fuego. La diferencia entre una persona que hace una huelga de hambre y otra que padece de anorexia está dada por la distinta atribución de sentido realizada por cada una de ellas. El lenguaje que utilizamos para describir cada una de esas situaciones es por demás elocuente. Decimos de una de esas personas que hace algo mientras que la otra predicamos que padece algo. Esta diferencia no se restringe a la disminución subjetiva entre las personas involucradas, pues también incluye la observación relativa de los otros, que confirman y convalidan cada una de esas experiencias en un contenido específico. Un duro problema para la práctica clínica lo plantea el caso de las personas que encuentran un sentido en su experiencia de sufrimiento, pero que no logran la convalidación de los otros. En ese caso nos encontramos con la imagen de esos otros, generalmente familiares, pero a veces también amigos u otras personas próximas, que nos visitan para reclamar nuestra ayuda para otro, que no son ellos mismos, sino alguien a quien ven mal y al que quieren curar de algo de que la propia persona presuntamente enferma no reconoce como un trastorno. ¿Qué podemos hacer en esas circunstancias? ¿Cómo se debe encarar la tarea psicoterapéutica si es que debe encararse alguna? En primer lugar, estamos convencidos de que no es posible aplicar psicoterapia en sentido estricto a una persona en esas condiciones, lo que no impide proscribir y prescribir otras formas de intervención clínica e incluso que dentro del marco de otra forma de intervención puedan llegar a utilizarse en algún momento recursos psicoterapéuticos. Algunos de estos casos se plantean con aquellas personas que padecen de trastornos graves, como los procesos esquizofrénicos, las que en muchas oportunidades se interna durante algún tiempo. Muchas veces, como parte del tratamiento, reciben en el marco de su internación la administración de psicoterapia de grupo o son incluidos en un programa de economía de fichas para reforzar comportamientos específicos. En segundo lugar, la situación que estamos analizando revela la existencia de dos planos diferentes de vivenciar una experiencia. En uno de ellos encontramos una persona que se mueve de cierta manera, que manifiesta ciertos comportamientos, que piensa, dice y hace ciertas cosas y que tiene alguna forma de interpretación de todo ello, como resultado de la cual no encuentra en absoluto necesario exponer su situación ante un terapeuta para ser curado de ningún tipo de afección. Pero existe otro nivel, el de la observación de otros significativos que pueden tener una opinión diferente de esa persona y considerar que su comportamiento no es correcto o sano o adecuado incluso, como resultado de lo cual creen que padecen gratuitamente sin que él mismo se dé cuenta, ya que a su entender la falta de conciencia de su enfermedad forma parte de su patología. En otros, y estos otros digo, sufren por todo ello, constituyéndose en potenciales receptores de alguna forma de ayuda que puede comenzar a canalizarse a través de ellos mismos. La psicoterapia puede encontrar en estos otros a los destinatarios de una asistencia que se brindará en virtud de una situación de padecimiento, atribuida en este caso a la presunta enfermedad de otro individuo. Esta última situación encuadra dentro de alguna de las variantes del sufrimiento gratuito que vamos a examinar a continuación. Existe una alternativa adicional de este fenómeno. Se trata de aquellas situaciones en donde una persona es identificada como alguien que, con independencia del grado de sufrimiento personal que puede observarse en ella, que le puede ser atribuido, es sindicado como un individuo que puede hacer sufrir a los demás, siendo por lo tanto alguien potencialmente peligroso o amenazante para sus familiares próximos o para la comunidad en general. En este tercer paso, cuando se aplica una conducta asistencial, adopta siempre la forma de una coacción extrema y ejemplifica la situación más distante y alejada de lo que representa el ejercicio de la psicoterapia. También, en este caso, sin embargo, la psicoterapia puede llegar a resultar útil como recurso subsidiario de una intervención mucho más amplia, siempre que no se indique como una imposición explícita o implícita. Descartadas las personas que encuentren sentido a su padecimiento, la psicoterapia tampoco se ocupa de todos los individuos que no encuentran sentido a su sufrimiento,
Su papel se restringe a un grupo en particular. En efecto, muchas personas que sufren y no ven en ello un signo razonable que justifique su conducta. Tampoco son potenciales consumidores de psicoterapia, pues la atribución que hacen de su padecimiento los lleva a buscar otras formas de alivio. La religión, la militancia política, la asistencia social y otras formas de conducta suelen ser refugio para el dolor de muchos seres humanos que esperan encontrar allí el alivio que desean. Que logren efectivamente o no alcanzar una mayor felicidad dependerá de numerosos factores, entre ellos la pertinencia del juicio que establecieron en relación con la naturaleza del sufrimiento, así como las formas específicas de interacción que buscaron para resolver sus dificultades. Como psicoterapeutas, escuchamos frecuentemente a personas que, antes de consultarnos, han intentado soluciones de otro tipo para sus problemas y que han fracasado en sus intentos o han logrado éxitos muy parciales. Pero también es cierto que muchos otros han encontrado en este tipo de búsquedas un alivio real y sostenido para sus padecimientos y un camino de felicidad que les permitió continuar con la realización de su proyecto vital. Los psicoterapeutas debemos ampliar nuestra concepción de la naturaleza humana de todo procedimientos subalternos de nuestras prácticas, sino como otras formas legítimas de ayudar que la humanidad ha ido generando a través de la historia, en su larga marcha por mejorar las condiciones de vida de las personas. Por ello mismo, nunca debemos plantearnos, y por ende plantear a nuestros pacientes, que la práctica de la psicoterapia es un camino necesariamente controvertido con otras actividades que las personas pueden emprender en pos del mejoramiento de su calidad de vida. De lo que se desprende que, al tiempo que un paciente recibe psicoterapia, puede perfectamente verse beneficiado también en otras prácticas que siente que lo ayudan en su experiencia cotidiana. Lo que sí debemos es enfatizar en nuestra tarea investigativa tendiente a precisar cuáles son los alcances de la psicoterapia. ¿Cuáles son las formas de padecimiento específicas que justifican la indicación de una psicoterapia? Se trata en primer lugar de formas de sufrimiento gratuitas, que por lo tanto no poseen sentido para la persona que las padece, pero además se requiere que esa persona realice alguna forma de atribución que refleje su incapacidad personal para resolver la situación que le toca enfrentar. Esto no significa necesariamente un reconocimiento de que la fuente de dicha atribución sea interna, pero constituye un requisito preliminar indispensable para poder iniciar el camino de la psicoterapia. Un análisis cognitivo de las circunstancias que rodean la declaración de una demanda de asistencia de psicoterapia, correctamente planteada, muestra que la persona se ve enfrentada a la siguiente situación. Su vida ha comenzado a dar indicios en un pasado muy reciente, a veces no tanto, de que las expectativas que debían cumplirse se encuentran obstaculizadas y la persona no dispone de las fuerzas necesarias para operar del modo más diestro posible ante las contingencias que le toca enfrentar. En otras palabras, la persona se ve debilitada para resolver adecuadamente los interrogantes que se le plantean, los problemas que la acosan, las demandas que reclaman. Además, supone que su rendimiento es inferior al potencial o virtual del que se cree disponer y que la ayuda correcta debería poner en movimiento. Por ejemplo, he llegado a la conclusión de que solo no puedo es la frase que sintetiza la declaración predominante que escuchamos entre nuestros pacientes. Esta imposibilidad de solucionar por sí mismos los problemas que deben enfrentar testimonia que han hecho intentos basados en la autorreflexión y en otras acciones tendientes a resolver lo que los afecta, pero también significa que intuyen poseer ciertas cualidades o capacidades que no pueden accionar por sí mismos, pero que suponen podrían ser activadas gracias a los efectos de alguna actividad terapéutica. Algo así como la rehabilitación de un grupo muscular tras un periodo de inmovilización o la alfabetización de personas que no han podido recibir escolaridad sistemática. Es fundamental que la persona sitúe en el campo de su subjetividad esa disminución de su capacidad para enfrentar los problemas, de modo que resulte nítida la distinción respecto de la dificultad física o de la incapacidad social. Normalmente, las personas que consultan por una psicoterapia ya han descartado esas alternativas y llegan a nosotros con un cierto trabajo más o menos concienzudo de esa discriminación. No obstante, existen muchas situaciones en que ello no ocurre. La más frecuente es la que se presenta cuando recibimos a personas que han sido derivadas por algunos profesionales médicos que, convencidos de la naturaleza psicológica del trastorno,
por la cual fueron consultados sugieren enfáticamente al paciente que debe recibir asistencia psicológica. El peso de la autoridad del profesional, así como la natural disposición de las personas para intentar una cura cuando otro camino precedente elegido no ha dado los frutos esperados, ayuda a que el paciente se decida a realizar un intento que, sin embargo, muchas veces no podrá prosperar debido a que no existe en él una genuina elaboración de que su dificultad sea el resultado de actividades que ha emprendido como sujeto de su propia experiencia. Hemos visto muchos pacientes con trastornos cardiopáticos en esta situación, amenazados por ciertos indicios de disfuncionamiento físico como oscilaciones de la tensión arterial, han decidido iniciar la consulta médica con la esperanza de lograr la solución de su problema. Pero aquí que, en muchos casos, el médico, luego de pormenorizarlo examen diagnóstico, considera que el paciente es un individuo que padece de situaciones estresantes frecuentes e intensas, que deberían ser asistidas psicológicamente para que su situación en general pueda verse mejorada. El paciente se siente muchas veces defraudado por ese giro de los acontecimientos y sencillamente inicia un periplo más o menos prolongado en busca de algún profesional que convalide su hipótesis de un trastorno orgánico y lo avale con alguna forma de tratamiento físico que no implique la involucración de otros aspectos personales. Pero otras veces, los pacientes, en muy diferentes grados por cierto, deciden aceptar la sugerencia del médico y allí se lanzan en la búsqueda de una ayuda psicológica. En algunos casos, todo este procedimiento ha sido un sinuoso trayecto que el paciente necesitó para poder identificar la existencia de dificultades personales y la razonable situación de reclamar ayuda para ello. Pero también ocurre con frecuencia que el paciente no elabora más que una conducta de obediencia y allí lo encontramos, frente a nosotros, hablándonos de su hipertensión, de sus temores a que ocurra algún accidente físico y de otras cosas sobre las que puede estar dispuesto a hablar espontáneamente o bien respondiendo a nuestras preguntas, sin que por ello establezca ningún tipo de arco de representación personal entre su presunta enfermedad y el modo como ha encarado su vida en todo sentido. Deposita en nosotros la tarea de la misma manera que lo ha hecho con el médico y espera que digamos o hagamos algo que opere con él, como un medicamento que se ingiere o como un tipo de ejercicio que se debe practicar. ¿Es posible en estas circunstancias aplicar alguna forma de tratamiento psicoterapéutico con posibilidades de éxito? ¿Qué puedo esperarse o qué puedo esperar de la implementación de recursos que, en caso de aplicarse en esas condiciones, deberían apoyarse fundamentalmente en el poder de las técnicas utilizadas? Varios años atrás, en algún momento de efervescencia sobre los resultados potenciales de las técnicas de modificación de la conducta, algunos terapeutas confiaban ciegamente en el poder de esas técnicas, a las que consideraban capaces por sí solas de resolver y disolver adicciones, reducir todo tipo de síntomas afectivos, reencauzar las conductas delictivas, etc. Con el tiempo se fueron observando los resultados y su consistencia y se llegó a varias conclusiones interesantes. Una de ellas es que tales procedimientos eran menos efectivos que los que inicialmente se suponían. Yates informaba tempranamente sobre los fracasos de la terapia del comportamiento en sus diseños iniciales para el abordaje de la obesidad, el tabaquismo y otras patologías. Esto sirvió, por supuesto, para contrastar también a qué tipo de situaciones tales procedimientos eran realmente efectivas. Por otro lado, se fue observando que en todas las situaciones las técnicas se mostraban más eficaces en la medida en que operaban dentro de ciertos contextos interaccionales. Esto demostró que el peso de los factores específicos en el curso de los tratamientos psicológicos era menor que en el que anteriormente se suponía. Eso llevó a atemperar las expectativas en esta aplicación estricta a un procedimiento de desensibilización o de aversión o de un correcto programa de economía de fichas, y tales procedimientos se redefinieron en el contexto de programas de asistencia que resaltaban el peso de la relación terapéutica como un factor sustancial de la potencial curación del paciente. La insistencia de los modificadores de conducta en discriminarse de los psicoterapeutas se diluyó y hoy en día las técnicas desarrolladas bajo ese rubro han ingresado definitivamente en el campo de las prácticas de la psicoterapia. Safran y Segal, en 1990, sostienen que la errónea separación entre factores terapéuticos específicos y no específicos
es en parte responsable de la dificultad involucrada en demostrar la superioridad de una forma de psicoterapia sobre otra, o de la superioridad de los llamados tratamientos activos sobre el efecto placebo. Es útil señalar aquí que estas observaciones trascendieron el campo de las psicoterapias, invadiendo el territorio de otras prácticas, la psicofarmacología entre ellas. En efecto, también allí se constató que el peso de las drogas en producir transformaciones en los pacientes no era absoluto y muy por el contrario estaba fuertemente relacionado y condicionado por el tipo de la relación interpersonal entre paciente y médico. El mismo ansiolítico, el mismo antidepresivo, el mismo barbitúrico eran capaces de producir reacciones muy diferentes en distintos pacientes con disposiciones muy semejantes, dependiendo del tipo de vínculo que se establecía entre el profesional y el paciente. El paciente que puede beneficiarse con la psicoterapia será entonces aquella persona que, sufriendo por lo que juzga un padecimiento innecesario o injustificado, ya sea por su contenido, por su magnitud o por su persistencia, considera que dicho sufrimiento se relaciona con algo en su manera de enfrentar la vida que no corresponde con él mismo espera de sí o de lo que supone debería ser su modo de actuar en ese momento. Características del padecimiento que justifica una indicación de psicoterapia. Las situaciones a las que se aplican las psicoterapias están constituidas por los siguientes elementos. 1. Existe una situación de malestar que puede ser indefinido o bien relacionarse con alguna circunstancia particular. Dicho malestar puede expresarse como una forma de sufrimiento, padecimiento, queja, a través de múltiples canales, en forma implícita o explícita. 2. Existe la convicción de que dicho modo de malestar no se circunscribe a un hecho físico, por ejemplo el dolor que provoca el traumatismo o la fiebre que acompaña una infección, ni a un desorden social, preocupación por el desempleo o inquietud en frente a una violencia urbana. Tercero, existe la sensación de que es imposible evitar dicho malestar mediante acciones voluntarias y conscientes. Cuarto, existe la creencia de que ciertos cambios internos modificarán ese estado de cosas y que un experto será de ayuda para lograrlos. Examinemos detenidamente cada uno de estos puntos que mencionamos. 1. El malestar que da lugar al comienzo de una psicoterapia puede alcanzar diferentes grados de detección, tanto desde el punto de vista de la gama de sensaciones incluidas como las zonas vitales afectadas y las razones o causas atribuibles a su origen. Algunas personas padecen con sensaciones homogéneas, como en el caso de ciertas depresiones, el miedo y la angustia frente a un examen, etc., mientras que otras tienen sensaciones mixtas de ansiedad y depresión, persecución y violencia, etc., hasta alcanzar formas de sufrimiento caracterizadas por un repertorio de sensaciones muy florido. Tales estados pueden ser vivenciados con diferentes grados de intensidad. Los signos elegidos para comunicarlos pueden presentar diferentes magnitudes. El máximo grado de generalidad de las sensaciones de padecimiento toma la forma de vivencias totalizadoras, generalmente indefinidas, como en aquellas personas que se quejan porque todo en la vida les va mal o porque sufren por todo. También existe una amplia variedad en relación con las zonas afectadas, pudiendo localizarse en zonas corporales, dolor de pecho, cansancio, dolor de cabeza, zonas de actividad, estudio, sexualidad, trabajo, deporte, etc. Zonas temporales, sufrimientos esporádicos, transitorios, permanentes. Y otras formas de localización a las que recurren los individuos en su intento de definir y organizar el trastorno. Finalmente, existen innumerables causas atribuibles a un trastorno, a saber, por ejemplo, algo realizado por otros, un abandono personal, retraimiento afectivo, despido laboral, desacato de los hijos, incomprensión del mundo, algo inherente a las circunstancias que rodean a la persona, sin que ello tome la forma de una atribución personalizada, el deterioro del país, la hostilidad de la sociedad frente a los sentimientos pacíficos, el paso del tiempo. Algo inherente a un acontecimiento definido, una violación, un asalto, una quiebra económica. Algo inherente a un proceso interno, pérdida de interés por las cosas, inconsistencia para enfrentar una tarea, incapacidad para resolver situaciones, etc. Algo atribuido a un proceso interno indefinible, sensación de desvalor, confusión e incertidumbre generalizada. El malestar que conduce a una persona a realizar una consulta en busca de la psicoterapia resulta de una determinada combinación de esos elementos, nivel de detección, zonas afectadas y causas atribuibles, de forma única y particular para cada situación.
El espectro de consultas que un centro de admisión en salud mental puede recibir es en consecuencia realmente muy amplio y de hecho, en nuestro centro asistencial, un listado de las últimas consultas admitidas registra las siguientes declaraciones de motivos: sentimientos de angustia ante el abandono de la novia, interés en revisar la situación vital para decidir sobre el emprendimiento de un hijo, accesos muy intensos de angustia y conductas descontroladas, tristeza por estar sola, especialmente los fines de semana, agotamiento en el trabajo, decaimiento y necesidad de despegar, ideas obsesivas de matar y de suicidarse con las cuales lucha infructuosamente para desalojar de su cabeza, angustia vinculadas a conflictos con los padres, problemas asociados con la úlcera de duodeno que requirió 7 días de internación, sentimientos angustiosos vinculados a la separación matrimonial, inseguridad y dudas para la toma de decisiones, dificultades en relación con su ex esposa que repercuten en la relación con los hijos, depresión, ansiedad en situaciones deportivas asociadas al temor a morir, soledad en comunicación, deseos de modificar cosas rutinarias de la vida y ganar libertad, desentendimiento, falta de diálogo e incomprensión a partir de un cambio importante, consulta de una pareja, crisis vital, dificultades para enfrentar una nueva pareja, un nuevo trabajo, muchos cambios, necesidad de ayuda para poder separarse de su pareja, preocupación frente a conductas de un hijo, como mentiras, robos, trastornos de conducta y de rendimiento, consulta de una familia. La persona debe experimentar la sensación de que su padecimiento no se circunscribe al orden de la experiencia corporal o social. De hecho, si atribuye su dolor a una infección o una caída y no le asigna ninguna participación significativa a factores psicológicos, pensará que el camino correcto para enfrentar sus problemas es efectuar una consulta médica donde se decidirá la terapia correspondiente. Igualmente, si el malestar es atribuido a formas específicas de reacción frente a acontecimientos sociales, como la pérdida de un trabajo, la injusticia social, etc., canalizará su búsqueda hacia alguna forma de participación en actividades que propicien cambios orientados a esa dirección, incluyéndose en grupos políticos, religiosos o comunitarios. Así como algunos individuos no dudan en identificar la presencia de factores psicológicos en una perturbación, otros, en cambio, requieren caminos indirectos que los lleven a realizar una o más consultas previas del otro orden e incluso a intentar solucionar el problema mediante acciones de mucha complejidad. El fenómeno inverso también suele ocurrir, aunque parezca menos frecuente. Algunas personas atribuyen principalmente su padecimiento a factores psicológicos y realizan una consulta llevados por esa creencia, despreciando la importancia que pueden desempeñar en esa situación los factores sociales o físicos. Una tarea fundamental de todo admisor es tratar de colaborar con ese esclarecimiento de situaciones. Sin duda, resulta imposible separar de manera absoluta estas diferentes fuentes en la constitución de cualquier problema que afecte a un ser humano. Al analizar cada situación, nos encontramos con que participan todos esos niveles de realidad. La cuestión debe centrarse no en determinar si existe involucración o no de los factores psicológicos o de otro orden, sino en evaluar el grado de compromiso relativo de cada uno de esos niveles, y en todo caso, resulta evidente que la psicoterapia merecerá indicarse cuando se pueda suponer que el compromiso de los factores psicológicos y la promoción de cambios en ellos resulte suficientemente significativa para justificar este tipo de intervenciones terapéuticas. Tercero, independientemente de las causas que se atribuyan a un malestar, la persona que padece debe tener la sensación de que, para mejorar su situación, debe producirse algún cambio dentro de sí misma, al tiempo que se considera imposibilitada de lograrlo por sus propios medios. En muchas oportunidades los pacientes relatan, en el curso de las primeras entrevistas, haberse sentido descreídos durante mucho tiempo de que alguien fuera de ellos mismos pudiera ayudarlos a resolver sus problemas, y el emprendimiento de la consulta que llevan a cabo aparece como un postrer intento acompañado por una dosis importante de dudas e incredulidad. Un argumento altamente recurrente que sostiene este tipo de posturas es que nadie puede estar mejor capacitado que la propia persona para conocer sus dificultades, sus formas de reaccionar, etc. La persistencia del padecimiento es la razón que induce a revisar esas opiniones, abriendo la posibilidad de confiar en la ayuda de un terapeuta. Cuarto, todo ello confluye en la expectativa o creencia de que si la terapia resulta eficaz, algo ocurrirá en el interior de su mente capaz de eliminar o atenuar al menos su malestar. Esto asume diferentes formas de representación, como aumento de la capacidad de una determinada dimensión, asertividad,
existencia física, aparición de nuevas formas de observación de los hechos, diversificación de alternativas, cambio en la manera de sentir, pasaje de la indiferencia a la emocionalidad, reducción de la impulsividad, desbloqueo de una conducta, pérdida de la inhibición, recuperación de una función perdida, capacidad de sueño, control, actividad sexual, recuperación de un estado de cosas, recomposición de la pareja, estima de los otros. Estas expectativas conectan con el sufrimiento que conduce a un tratamiento con los objetivos que forman parte de él y que constituye el tema de nuestro próximo capítulo, y en nuestro próximo capítulo me refiero a nuestro próximo video. Antes de ello, necesitamos igual identificar las categorías de padecimiento que se utilizan en el campo de la psicoterapia. Así que hablemos un poquito de los esquemas de percepción del sufrimiento, o sea, algunas categorías. ¿Cómo percibimos nuestro sufrimiento? ¿Cómo llegamos a percatarnos de que estamos sufriendo? Existe una cierta tradición de que la experiencia del sufrimiento es inmediata y que como tal llegamos a organizarla de manera directa sin que requiera ninguna elaboración. Esto, que parece cierto cuando confrontamos las experiencias sensoriales simples, como la presión de ciertos estímulos sobre nuestros receptores externos, no es para nada equivalente cuando se trata de las informaciones que requieren la actividad del procesamiento central. Vivimos en medio de un conglomerado altamente diversificado de experiencias y todo lo que emprendemos está completamente y complejamente interpenetrado por un cúmulo de percepciones heterogéneas. Si realizamos una encuesta abierta para que las personas contestaran si consideran que su vida es feliz o no, nos sorprendería encontrar que una gran cantidad contesta dubitativamente. Es cierto que un número apreciable de individuos no durarían en dar respuestas terminantes a favor o en contra de esa pregunta, pero ¿por qué puede llegar a dudarse? Nuestra vida es un procesamiento continuo de tantas experiencias diferentes, que la evidencia que sintetiza nuestra construcción de la realidad en cada momento resulta un balance muy complejo y que no siempre podemos hacer con claridad. No cabe duda que dicho balance lo realizamos inconscientemente a cada instante. Si bien elegimos algunos momentos en especial propicios para esa evaluación, el fin de un año, el momento de nuestro cumpleaños son algunos ejemplos elocuentes, también por eso son algunos de los momentos en que mayor cantidad de personas se deciden a realizar una consulta psicológica. En nuestra experiencia clínica encontramos una gran cantidad de personas que realizan su primera consulta en el mes de marzo, coincidiendo con el inicio de las actividades laborales. Hay otros dos momentos significativos. El primero, durante las semanas que siguen al comienzo del año, si bien una buena proporción de estas consultas no suelen evolucionar muy favorablemente. Evaluaciones ocurridas con motivo de la terminación de un año y el comienzo de otro parecen estar y gestar procesos agudos que impulsan a las personas a buscar ayuda, muchas veces sin que exista un sedimento suficiente para justificar el inicio de una terapia. El otro momento coincide con los meses de julio y agosto y también parece vinculado al balance que implica la indicación y iniciación de la segunda mitad de un año. La puesta en marcha de la conducta dirigida a producir una demanda de ayuda psicoterapéutica resulta una evidencia disfuncionalidad en relación con nuestra manera de organizar la realidad, marcada por la dificultad para continuar con el desarrollo de nuestro guión personal, la interrupción o la fractura del mismo. Ahora examinaremos cuáles son estas modalidades utilizadas para detectar esa situación. Los motivos de consulta pueden agruparse en tres categorías principales: síntoma, problemas y conflictos. Identificamos como síntoma aquellas situaciones en las que la persona evalúa la presencia de alguna forma de trastorno que compromete directamente su comportamiento y marca su disposición para actuar, su cuerpo o sus funciones en una actividad específica. En los síntomas, la identificación recae sobre la persona que padece, aun cuando esto es independiente de la atribución sobre su origen. Ejemplos de síntomas son las reacciones de ansiedad y de depresión, los trastornos psicosomáticos y las alteraciones funcionales en general como las perturbaciones del sueño. Otros ejemplos son las inhibiciones del pensamiento, las disfunciones de la sexualidad, las alucinaciones, las conductas adictivas o el descontrol de la agresividad. La lista de síntomas es una tarea tan larga como inútil, y esta selección intenta señalar qué contenidos estamos incluyendo y cuál diversos son. Los problemas son el resultado de una evaluación en que la persona considera que su trastorno está vinculado a la dificultad o imposibilidad de afrontar una situación de compromiso interpersonal. Las personas
padecen en estos casos por no poder manejar las circunstancias que rodean una relación afectiva, por incapacidad para elegir adecuadamente los acompañantes adecuados para una tarea, por la dificultad para vivir en determinadas condiciones sociales. En este caso, los pacientes tienen la sensación de que su padecimiento no está centrado exclusivamente en una dificultad interior, sino que resulta una cierta manera de operar en determinadas circunstancias que no pueden eludirse. Finalmente, los conflictos son el resultado de una evaluación donde el paciente concluye que algo inherente a su forma de vida en general es el punto de partida de su padecimiento. Los conflictos no están situados en una dimensión particular de la conducta, ni tampoco se remiten a una forma de interpretación determinada. Su radicación puede encontrarse en la concepción más amplia del estilo de vida, es decir, en la peculiar manera de cómo la persona siente que está enfrentando la experiencia de forma global. La sensación de inseguridad generalizada, la idea de no poder decidir cuál es el rumbo que debe seguirse, los sentimientos de confusión personal son algunos ejemplos del tipo de representaciones que caracterizan estos trastornos. No existe una distinción sustancial entre las tres categorías. Cualquier crítico tendría razón argumentando que remiten a partes de una totalidad y están absolutamente penetradas. Ciertamente todo síntoma implica un problema para su portador, y al mismo tiempo expresa un conflicto parcial o totalmente. La misma relación de interdependencia puede seguirse si partimos de que los problemas o de los conflictos. Como es sabido, algunos enfoques terapéuticos sostienen posiciones contrarias a esta descripción. Para el psicoanálisis tradicional, por ejemplo, los síntomas son siempre el aspecto manifiesto y exterior de un conflicto intrapsíquico. Para la terapia sistémica, siguiendo por ejemplo el estilo de Halley, el objetivo de un tratamiento es resolver problemas y lo que denominamos síntomas, siguiendo la terminología médica. Son formas de rotulación que no permiten encontrar la solución necesitada, por lo que centrarse en ese concepto es una manera de ayudar a perpetuar el problema. Acordamos que estas tres categorías no definen hechos absolutamente independientes, pero, sin embargo, las diferencias que señalan permiten avanzar en la comprensión del modo de cómo las personas organizan cognitivamente los padecimientos que las llevan a buscar ayuda. Los abordajes que se corresponden a cada una de estas situaciones son diferentes y, en consecuencia, varían los recursos que conviene movilizar en el diseño del tratamiento para cada caso. Ilustremos esto con un pequeño ejemplo. Una persona puede padecer porque tiene dificultades para lograr relaciones sexuales satisfactorias debido a la imposibilidad de alcanzar el orgasmo. Si esto le ocurre en todos los emprendimientos que lleva a cabo con diferentes relaciones, podrá pensar que se trata de un déficit centrado en su persona. Esto toma la forma de un síntoma. Otra persona, en cambio, que padece porque le ocurre este fenómeno en el seno de una relación específica, no siendo así en otras relaciones, en este caso es probable que piense que su dificultad no está centrada en ella, sino en una dificultad para armonizar con su pareja. Esto toma la forma de problema. Una tercera persona puede padecer esto en todas las relaciones donde siente que la pareja es alguien afectivamente importante, pero en cambio no le ocurre si las relaciones que entabla son superficiales y descomprometidas. Esto es el caso de un conflicto. Que la persona que consulta haya autodetectado su trastorno simplifica el camino para trazar los objetivos del tratamiento. Cuando esto ocurre, el paciente podrá mostrar cuáles son los indicadores que ha seleccionado para esa detección. La autoobservación cumple habitualmente un papel importante, pero no excluye la importancia de las observaciones de los otros, sean implícitas o explícitas. Otra forma de detección de un trastorno depende de un juicio alterno llevado a cabo por otras personas que señalan e identifican el comportamiento de una persona como perturbado. A veces los pacientes consultan afirmando que buscan ayuda por requerimientos o indicación de otra u otras personas. En estos casos, los trastornos son situaciones observadas por otros y el paciente actúa respondiendo a ese reclamo, sin que él mismo reconozca con claridad los signos que los demás ven en él. Encontramos esas situaciones en personas que consultan por sugerencias o imposiciones de sus parejas, de sus jefes o de otros allegados. La experiencia muestra que en estos casos la definición de los objetivos terapéuticos se hace mucho más difícil y en la mayoría de estas situaciones no hay posibilidad de emprender un camino exitoso sin contar con una participación activa de los otros en el tratamiento. Una situación cercana, pero con importantes diferencias, es la que se plantea cuando el paciente identificado por otros no tiene ninguna conciencia del trastorno ni por consiguiente necesidad de ser ayudado. En ese caso, los verdaderos consultantes son quienes emiten el juicio sobre la existencia del trastorno o la perturbación.
Esta situación se presenta habitualmente cuando el paciente identificado presente signos psicóticos o de grave perturbación, pero también ocurre en el caso de perturbaciones en la conducta de los niños. En todos estos casos, insistimos en la necesidad de no indicar ninguna acción terapéutica sobre la persona identificada que no incluya simultáneamente una participación activa y comprometida del grupo de pertenencia en el tratamiento. Por esa razón, entre otras, es que consideramos que toda acción terapéutica dirigida a los niños debe ser enfocada en el contexto de una terapia